El circuito en la figura ha estado en la posición A por un largo tiempo y en ese caso la tensión inicial del capacitor es cero. Claro, porque cuando está en la posición A, va a estar en circuito abierto. Esto no está conectado a ninguna fuente, por lo tanto está descargado. En el instante cero, el interruptor pasa a la posición B. Calcule I, V1, V2 para tener cero, la energía almacenada en el capacitor de 30 microamperios en el instante cero, es decir, su energía inicial, y la energía almacenada o atrapada en el circuito y la energía total disipada resist- en el resistor de 2,5 kiloohmios si los interruptores permanece en la posición B indefinidamente. Entonces, en este caso hay dos situaciones: para t menor que cero y para t mayor o igual a cero. Entonces, me indica en el instante t igual a cero, cambia la posición B. Entonces, para t mayor o igual a cero está en la posición B, por lo tanto, para t menor que cero está en la posición A. Con respecto a la primera condición, para t menor que cero está en la posición A, y como decía, este capacitor no está conectado a ninguna fuente, entonces está descargado, se considera como V2 igual a cero. Mientras que este capacitor V1 sí está conectado a una fuente, por lo tanto está cargado y se le considera como circuito abierto, cuya tensión de circuito abierto es la tensión inicial del capacitor. Bajo esas condiciones, este bloque está en circuito abierto, se retira, no afecta en nada, entonces el circuito que me queda es el siguiente. Entonces, en este caso la corriente está así. La tensión V1 es 30 voltios. Pasamos a la segunda condición, para t mayor o igual a cero. En ese caso, el interruptor está en la posición B. Entonces, de esta manera, este bloque en circuito abierto se retira, quedándome el circuito de la siguiente manera. Entonces, para determinar las tensiones de los capacitores V1 y V2, lo vamos a determinar a partir de su corriente, de esta corriente que pasa. Y entonces, voy a combinar estas dos capacitancias en una sola capacitancia. Como están en serie, uno el doble del otro, la tercera parte del mayor, 20 microwatts. Entonces se va a formar un circuito con el objetivo de determinar esta corriente I, que sería igual a la corriente del capacitor. Y a partir de esa corriente, como digo, se va a hallar las tensiones de cada capacitor. Ahora, ¿qué tensión inicial tiene este capacitor equivalente? Ya que como las tensiones iniciales generalmente son diferentes, ¿no? Y aunque sean iguales, siempre se suman las tensiones, pero con una misma polaridad. En este caso hubiera sido en sentido horario. Quiero que tenga polaridad de esta manera. Entonces suman las polaridades, las caídas de tensión. Acá sería V2. Primero definimos la polaridad que debe tener su tensión inicial, que le voy a colocar en este caso V. Esa es la tensión inicial del capacitor equivalente. Entonces, si nosotros hacemos en sentido horario, vemos que entra por la terminal positiva, es caída. Entonces, al momento de sumar las tensiones iniciales, tienen que ser caída en sentido horario, caída V2, con una misma polaridad, todos en caída, caída,
Vemos que acá entra por el terminal positiva es subida. Invertimos polaridad, invertimos signo. Entonces sería acá menos V sub 1. Entonces sería V sub 2 es 0 menos V sub 1 menos 30. Entonces menos 30 voltios sería la tensión inicial de esta capacitancia equivalente. Entonces, como este capacitor está conectado a un resistor, se descarga. Y su fórmula sería la tensión inicial por la función exponencial tau por T, donde en este caso tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Lo que me interesa es el negativo, el recíproco de tau, que es la capacitancia, en este caso es 20 micro a la menos 6 por 2.5 kilo. Debo almacenar en T. Entonces el negativo del recíproco de tau es menos 20. Entonces la corriente del capacitor en esa dirección es la tensión no es corriente, es tensión. Lo que se haya acá la tensión, lo que se está determinando es la tensión de este capacitor. Entonces acá es la tensión inicial menos 30 por la función exponencial a la menos 20t. Esto estaría en voltios. Entonces la corriente del capacitor es similar a la ley del negativo de la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor. Menos 1 entre 2,5 por menos 30. En este caso es 30 entre 2.5, 12. 12 la función exponencial a la menos 20t. ¿En qué unidades? En miliamperios, ya que la resistencia está en kiloohmios. Entonces ese sería el valor de I. Entonces, a partir de esta corriente del capacitor que ya sabemos, vamos a determinar las tensiones de cada capacitor de la siguiente manera. Sabemos que por fórmula, vamos a demostrar acá de forma rápida, que la tensión en un capacitor es la capacitancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Acá despejando la diferencial de I sería 1 entre C, la tensión del capacitor diferencial de tiempo. Integrando a la corriente sería 1 entre C por la integral de 0 a t diferencial acá de X más la constante de integración que sería la tensión inicial del capacitor. Entonces voy a utilizar esta fórmula. No, acá hay un error equivocado, pero el procedimiento es así, se tiene que hacer. Lo que se determina es la corriente del capacitor es exactamente igual a la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. O sea, ahora sí despejando, la diferencial de V sería 1 entre la capacitancia sub C diferencial del tiempo. Integrando ambos miembros sería la tensión en función del tiempo es 1 entre C el integral de 0 a t de la corriente de la capacitancia más la constante de integración, que sería
la tensión inicial del capacitor. Esta es la fórmula que vamos a aplicar para determinar la tensión de un capacitor a partir de su corriente. En este caso siempre tiene que cumplir la convención pasiva. En este caso, en dirección opuesta va es menos I sub C. Todos tienen que entrar por la terminal positiva. Entonces, conocemos las tensiones iniciales de cada capacitor de forma individual. Entonces, V sub 1, que es exactamente igual al recíproco de su capacitancia. La capacitancia en 1 es 30 micro, que es 10 a la menos 6. La integral de menos IC diferencial. Acá otra variable colocamos de 0 a t. Esta es la tensión del primer inductor en función del tiempo. Ahora, si la capacitancia está en faradios, la corriente tiene que estar en amperios, más su tensión inicial, 30. Y con respecto a la uno entre 60 micro por 10 a la menos 6, la integral en este caso sería de 0 a t más su tensión inicial, que es 0. Entonces acá la corriente I sub C, voy a utilizar la CAS para que integre esto. Como decía previamente, la corriente tiene que estar en amperios. Entonces 12 por la función exponencial a la menos 20 por otra variable X. Pero esto tiene que estar en amperio. Entonces mili tiene un valor de 10 a la menos 3. Almacenamos en I sub C. Entonces, uno entre 30 por 10 a la menos 6 por la integral de 0 a t del negativo de la corriente del capacitor, cuya variable es X, más 30. Sería 20, 10 más 20, la función exponencial a la menos 20t, ¿no? Y el otro sería, de la misma manera, acá sería 60, pero acá IC es positivo. No, acá es 0. Entonces corroboramos, efectivamente sería, si factorizamos 10 sería 1 menos la función exponencial menos 20t, que unidad es voltios. Y eso sería con respecto a la pregunta 1. Me indica ahora la pregunta B. En este caso es la energía almacenada en el capacitor de 30 microamperios en el instante cero, es decir, su energía inicial almacenada del inductor 1, del capacitor 1, sería medio la capacitancia por su tensión inicial elevado al cuadrado. Tensión inicial es 30 elevado al cuadrado. En este caso, ¿cuánto es? Medio de
30 micro por 30 elevado al cuadrado. Bien, esto en ingeniería es 13,5 milijoules. Entonces acá redondeando, pasamos a la pregunta C. Me indica la energía atrapada en el circuito y el total de la energía disipada en el resistor de 2,5 kiloohmios. Bueno, la energía total en los capacitores es igual a la suma de energías de cada capacitor. Pero esto sería en función del tiempo. La energía atrapada en los capacitores es cuando transcurre todo el tiempo y qué energía queda, es decir, cuando t tiende al infinito. ¿Cuánto es la energía almacenada en uno cuando tiene al infinito? En este caso vamos a expresar de la siguiente manera. La energía del capacitor 1 en función del tiempo es 1 medio. Su capacitancia 30 micro por su tensión elevado al cuadrado, V sub 1 elevado al cuadrado. Y V sub 1 en función del tiempo, ya está. Y la segunda sería de la misma manera. 1 medio, su capacitancia 60 micro por su tensión en función del tiempo elevado al cuadrado. Entonces sería la energía atrapada es cuando t tiende al infinito y qué energía todavía queda. Sería 1 medio de 30 micro. Cuando este V sub 1 tiende al infinito, esto es 0 y sería la tensión simplemente sería 10. 10 elevado al cuadrado más medio 60 micro V sub 2. Cuando tiene el finito es 0 y me quedaría simplemente la tensión 10. Ambos me queda 10 entonces. ¿Cuánto es la energía atrapada en los capacitores? 1 medio de 30 micro por 10 elevado al cuadrado más de la misma manera acá medio de 60 micro por 10 elevado al cuadrado. Y me sale 4,5 milijoules. Lo que todavía se almacena en los capacitores. ¿Cuál es la energía disipada total en el resistor? Bien, acá en este caso es equivalente. Claro, podemos hacerlo determinando potencia, pero va a ser exactamente igual. La potencia absorbida por el resistor es lo mismo que la potencia o la energía almacenada inicial en este capacitor equivalente. De 1 medio de la capacitancia 20 micro por su tensión inicial elevado al cuadrado. 30 elevado al cuadrado sería 1 medio de 20 micro por 10 a la menos 6 por 30 elevado al cuadrado. 9 milijoules. Bien, corroboramos con el solucionario. La 7,25. Con respecto a ver la primera corriente y acá me coincide
Y las otras dos tensiones, U sub 1 y U sub 2. Bien, acá es U sub 1 y U sub 2. V sub 1 y V sub 2. Correcto, y ahora me pide la energía atrapada en los condensadores o capacitores es 4,5 millijoules, correcto. Y la energía total que se disipa en el resistor, 9 millijoules.